Tony, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dónde nos llevó la imaginación? Es mucho más difícil documentar a un muerto. Salen muchos portavoces o falsos portavoces a hablar en su nombre. La vida de Antonio no es la de Blancanieves y los 7 enanitos. Somos la ventana, es la chica de ayer. El polémico documental Tu voz entre otras mil revela el lado más íntimo y frágil del músico Antonio Vega, una de las grandes voces del pop español. Justo cuando se cumplen 5 años de su fallecimiento, llega este documental a la cartelera cinematográfica. Pero también hoy, en Noticias Culturales Iberoamericanas, el primer Foro Iberoamericano de Educación y Cultura se llevará a cabo en Santiago de Compostela los próximos 3 y 4 de junio. Pretende convertirse en un evento de referencia en el sector de la educación. Había un vacío, claro, pretendemos cubrirlo. La obra de teatro Un trozo invisible de este mundo, de Juan Diego Boto, se reestrena en Las naves del Español, de Matadero, en Madrid. Una sociedad se puede medir por cómo trata sus eslabones más vulnerables. El músico melódico puertorriqueño Luis Fonsi publica su 8º disco de título 8. No me voy, adiós, me fui, no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. Hace unos días se daban cita en las tablas de un escenario la fama, el prestigio y la facturación para celebrar 50 años de la editorial Alfaguara. Los actores protagonistas, el escritor Mario Vargas Llosa y su fama, Javier Marías y su prestigio atormentado, y Arturo Pérez Reverte y su facturación millonaria y humorística. ¿Quién la invitó? No me ha invitado nadie. ¿Quién va a estar? Javier Marías, Vargas Llosa, Pérez Reverte. Yo nunca he pensado en ser escritor o en dedicarme a ser escritor, sino en escribir. ¿A qué vienes? A ver qué voz tiene. El primer impulso fue escribir para leer más. Había un elemento de una palabra que está muy olvidada hoy en día, que es por emulación. Además de leídos, son conocidos. Cuando no me gustaban los finales de las historias que leía, las cambiaba. Mi padre, con su rechazo a la vocación literaria, creo que ayudó mucho a fomentarla. Nada se hace con tanto ahínco como lo que se hace para fastidiar. Claro. ¿Quién te cae peor de los tres? Pérez Reverte. A veces me parece un poco prepotente, pero sí que me gusta mucho. Sigo sintiéndome un escritor accidental, un marino lector que accidentalmente escribe novelas. Yo pongo por Javier Marías. Las últimas 2 o 3 novelas me he dado cuenta mientras las escribía, con horror. No sé cómo se escribe una novela. Una novela es un problema técnico que uno debe resolver con eficacia. Me dais envidia porque parece que tengáis un armario ahí lleno de historias. Se agolpan y dan puñetazos diciendo hazme caso, Arturo, hazme caso, Mario. Un escritor es lo que ha leído más lo que ha vivido más lo que imagina. Y Vargas Llosa tiene comentarios a veces que se va por la tangente. Hay experiencias que obligatoriamente te vuelven modesto. Yo viajaba a Las Palmas desde Madrid en un avión y vino un señor relativamente joven que estaba profundamente conmovido. Me dice, porque 100 años de soledad cambió mi vida. Bueno, yo no me atreví a decirle, mire, yo no soy García Márquez, perdone, pero no soy el que usted cree. Y le di la mano.
El primer foro de educación y cultura se llevará a cabo en Santiago de Compostela los próximos 3 y 4 de junio. El objetivo es compartir experiencias y aunar esfuerzos en cuanto a educación y formación se refiere, claro, en el ámbito iberoamericano. Es la primera edición del Foro Iberoamericano de Educación, Cultura en la Era Digital. Hay 3 palabras que destacan, ¿no? Iberoamérica, educación y digital. Lo que pretendemos es tener a toda la comunidad educativa durante 2 días, el 2 y 3 de junio, en la Ciudad de la Cultura. Hablar, debatir, presentar hacia dónde va todo el mundo de la educación, dando un valor real, desde la experiencia de una empresa que es Crambo, que es el organizador. Pretende convertirse en un evento de referencia en el sector de la educación. Había un vacío, claro, pretendemos cubrirlo. Oiremos cosas como mochila digital, una cosa que se llama pizarra digital, protectores oculares en los tablets. Imaginemos los niños que van siempre con una cartera llena de libros, 10 o 15 kilos en la espalda. Por ejemplo, pues bueno, si digitalizamos ese aspecto en un tablet, fijaros los beneficios que obtienen. Un niño puede tener información y documentación ad hoc en tiempo real para ese niño concreto. Mostrar la solución de las últimas soluciones tecnológicas a las personas que toman las decisiones en los diferentes países. En muchos países de Iberoamérica, pues a veces está más avanzado de lo que pensamos, pero todavía queda un largo recorrido por hacer. El espíritu del hombre se comunica, se conecta con el Maiku, que es el espíritu del mundo. Por eso en la época de los incas su cuerpo quedaba tendido, pero su alma y espíritu viajaban juntamente con el espíritu del Kunturi, al Hanampacha, a recoger otros conocimientos desde los espacios, desde otras galaxias. El músico melódico y puertorriqueño Luis Fonsi publica su 8º disco, de título 8. Un álbum que grabó en Londres y que según él no fue para conquistar a público europeo. Lo escuchamos. Ya me cansé de tu tornillo suelto. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi regresa con nuevo álbum y su carta de presentación, Corazón en la maleta. No puedo más. Tiene un aire nuevo, es como un nuevo momento, musicalmente es una propuesta un poco diferente a lo que he hecho en el pasado. Ya me aprendí el cuento de memoria. Días antes de que sale el disco, uno entra en esta incertidumbre, de ansiedad. El 8 parece como el lazo de la lucha contra el cáncer. ¿Tiene algo que ver? No, no lo había pensado de esa manera. Fíjate, 8 viene porque es mi disco número 8. Adiós, me fui. Y el significado de 8 tiene un significado muy positivo, ¿no? Significa fuerza, significa movimiento, significa infinito. Quisiera llevarme mi familia entera para que esté muy cerquita de mí siempre. ¿Qué no me llevaría? No sé, la verdad es que es la primera vez que me hacen esa pregunta. ¿Qué no me llevaría? Yo me llevo el corazón en la maleta. Sin familia no hay música, no hay inspiración, no hay felicidad. La música es mi vida, es mi forma de comunicarme. Y si me lo quitas, no sé cómo funcionar. De hecho, desde joven me ayudó muchísimo a literalmente comunicarme. Y yo me voy, adiós, me fui, y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta.
El polémico documental Tu voz entre otras mil revela el lado más frágil e íntimo del cantante, del músico Antonio Vega. Esta película, según su hermano Carlos, es el retrato de un drogodependiente que componía canciones y tocaba la guitarra, y no la de un gran músico que tenía sus adicciones. Declaraciones hechas al diario El País. Intentamos hablar con Carlos o con algún otro familiar, pero no respondieron. Es por ello que solo les ofrecemos la parte de la directora de este documental. Donde nos llegó la imaginación. Es mucho más difícil documentar a un muerto. Salen muchos portavoces o falsos portavoces a hablar en su nombre. El momento en el que todo se pudre o se tuerce es cuando tú dejas de llevar las riendas de la propia vida. Ahora no hago las locuras que hacía antes, ¿no? Antonio fue muy consciente de eso. No concebió una película de Antonio sin las drogas. Hay nieve, hay fuego, hay deseo. Hubo un momento en que le ayudaron a aislarse del mundo que le dolía para poder crear. El sol es vida y deseo. Expresó en sus últimos días el deseo de retomar otra vez otro camino. Durante un tiempo no solo estaba cansado de la chica de ayer, sino que no quería ni tocarla. Luego él mismo me contó en una entrevista que aprendió que las cosas que dan felicidad a otros, tú no te puedes permitir el lujo de prescindir de ellas en un escenario. A la familia, más que ofenderle el documental, quería eliminar cosas, de repente todo era negativo en la película. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Que a veces el mundo se me queda pequeño. La vida de Antonio no es la de Blancanieves y los 7 enanitos, la película estaba terminada. Lo que ellos no tienen asumido es lo que dicen otros. Hay nieve, hay fuego, hay deseo. Y me decían, no, ya hemos sufrido tanto que no nos puede afectar ninguna historia que tú nos cuentes. Tienen una visión diferente, ¿no? A lo mejor, y menos realista de las cosas. Esta película sí ha destruido una relación muy intensa de varios años. Todo el mundo nos decía, pues qué bien, fíjate, comercialmente es una campaña de marketing brutal y encima no la habéis provocado vosotros. Y no estábamos para nada satisfechos. Ha sido un dolor porque ellos saben lo que nos hemos ido dejando ahí, ¿no? De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Ok, ¿quién sigue? Hoy es un día muy especial en Arroyo Tour. Démosle pues la bienvenida a una nueva era. Me ocupo de la imagen de la compañía. Estás vestida como Indiana Jones. Y creo que tenemos que arreglar esto inmediatamente. Tú ya sabes hacerlo. Lo haces mejor que nadie. Llegó el momento de crecer. Vamos a empezar nuestro propio negocio. A ver, ¿cómo ves ese de allá? ¿Ese? La vida sí nos sorprende todo el tiempo. ¿Estás listo para el mejor tour de tu vida? Y nos trasladamos a Almería, España, porque el descubrimiento de una nueva mina de época romana obligaría a la reescritura de la historia romana de este territorio. Nos adentramos en una mina romana de hace 2000 años. La mina tiene casi 1 kilómetro de largo, la más grande de las 3 encontradas hasta ahora en Almería. Los espeleólogos, cuando la descubrieron, se dieron cuenta de que no era una cueva natural. Esto ya no era una cueva natural como siempre la que estamos acostumbrados a explorar, sino que era una cueva que ya estaba trabajada por la mano del hombre, ¿no? Y eso se ve, más que de entrar, estás viendo ya todo picado, y todo en busca de los cristales de maclas de yeso grandes. En sus paredes se ven cómo se han conservado los huecos donde se colocaban las lámparas o por donde subían los mineros, así como los pozos por los que transportaban el mineral. Entre el siglo I y II después de Cristo, los romanos llegaron aquí a Almería en busca de estas minas para encontrar uno de sus minerales más preciados, el lápiz speculari, con el que hacían las ventanas de sus viviendas. Con estos descubrimientos, parte de la historia de la presencia de los romanos en Almería se tendrá que reescribir. De hecho, en Almería, hace poco visitaba el Museo de Almería y el Museo de Almería tendrá que, en la sala romana, tendrá que ubicar una parte para la minería romana de lápiz specularis que ahora mismo pues, no está descrita en ningún lugar en Almería, ¿no? Y que puede convertirse en un valor patrimonial, en un reclamo turístico de primer orden cuando se ponga en valor, ¿no? Los expertos de la ciudad de Segóbriga, en Cuenca, la única que hasta ahora había datada sobre este tipo de minería, ya se han desplazado hasta Almería para catalogarlas. Un trozo invisible de este mundo es una obra escrita y protagonizada por el argentino Juan Diego Botto. Injusticia, soledad y migración
a través de esta obra que pone nombre y apellido a las cifras y estadísticas de titulares de periódicos. Una sociedad se puede medir por cómo trata a sus eslabones más vulnerables. ¿Crees que Dios estaba aburrido una tarde en el cielo y dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a separar a estos infelices en idiomas y países? Conocí la historia de Samba Martínez, que fue una mujer que murió en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche. Murió de SIDA estando en dependencias del Estado sin que se le hicieran los mínimos análisis que hubieran podido salvarle la vida. Todo lo que está lleno rebosa. La percepción transmitida por muchos medios de comunicación de que estamos siendo invadidos por decenas o centenares de migrantes. Cuando los datos objetivos es que hacía muchos años que en España no había tan pocos inmigrantes, son cada vez más los que se van y son cada vez menos los que entran. En este juego alguien siempre gana y alguien siempre pierde. Uno lee 14 inmigrantes se ahogan en una patera y nunca se hace un seguimiento de cómo se llamaban esos 14 hombres o mujeres, si tenían hijos, si no los tenían. Los creó distintos para que hubiera variedad y cada uno cumpliera su misión. Cosas que sí se hacen con otros casos. Cuando desaparece un niño, sabemos todo el periplo de angustia de sus padres, un niño con DNI español. De vez en cuando hay noticias que te hacen recordar tu pasado. El que se recuperaran las concertinas, que son unas cuchillas que se colocan en las vallas que hay en Melilla para impedir la entrada de inmigrantes, es algo que hemos incorporado. Yo nunca recibí al nacer el papel que me daba la propiedad de un trozo invisible de este mundo. Sin duda, los migrantes son el eslabón más vulnerable de una sociedad. El Museo de la Historia de la Medicina en Guadalajara, México, expone la vida y la salud según la creencia de los indígenas huicholes, que habitan la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Nayarit, Durango, Jalisco y Zacatecas. El Museo de Historia de la Medicina, el cual se encuentra dentro de la antigua Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara, albergó durante los primeros meses de este 2014 la exposición Vida, Salud y Cultura, en la que se revela la forma de pensamiento y vida de comunidades indígenas de nuestro país, México. Esta se montó con el tema de la cultura de los huicholes y de los purépechas, sugiriéndoles temas de la enfermedad, la vida y la salud, cómo la ven los indígenas de estas regiones. Y tenemos aquí en cerámica de Ocumicho, un pueblo michoacano, la manera como ellos expresan las figuras, el vivir y la manera de la salud, la enfermedad y la vida de la gente. Ellos acostumbran a aparentar muchos brujos y diablos y figuras así, y ellos lo representan, pero está el inicio desde la cópula precisamente, o sea, pues el inicio de la vida, suponiendo, y la manera de cómo atendían los partos. Se ve que están atendiendo a una parturienta a un lado del comal donde la otra señora está haciendo las tortillas, ¿verdad? Y así sucesivamente la vida, una cantina, los borrachitos, la escuela, la clínica de atención a la salud de los niños, la muerte, los panteones, el cementerio y cosas así, todos relacionados a la evolución, el ciclo de la vida de una persona. El Museo de Historia de Medicina de la Universidad de Guadalajara continuará el resto del año con su colección permanente, alternando con diferentes muestras artísticas que tengan como tema la salud y la medicina. Desde Guadalajara, México, Televisión Abierta de la Universidad de Guadalajara, con información de Francisco Jiménez para NCI Noticias. Voy a hablar de algo importante. Voy a hablar de algo que yo sé bastante. Voy a hablar de algo que yo soy casi una experta. Voy a hablar de mí. Wendy Ramos, una de las clowns más reconocidas y respetadas de la escena teatral peruana, regresa a las tablas presentando su unipersonal autobiográfico Cuerda. Y es la historia de esta payasa que empieza diciendo lo mucho que se conoce y poco a poco se va dando cuenta que hay cosas que no sabe de ella. Y comienza una búsqueda para encontrar eso que
que todos tenemos, creo, como un vasito acá que a veces no sabes cómo se llenan y por qué está ahí. Esta obra, escrita por la propia Wendy, es un paseo por sus recuerdos más íntimos, donde descubre a una payasa atada a una cuerda, quien nos habla sobre el tema que más conoce, ella misma. La idea es que lo que hace siempre un payaso es abrir el corazón, ¿no? Abres el corazón, abres su historia y muestras, ¿no? Y haces un viaje. Y lo que busca un payaso es que el público viaje contigo, pero viendo sus propios paisajes, ¿no? ¿Dónde están los patitos? ¿Dónde están los patitos que van caminando en fila? Y hay uno que no está. Cuerda regresa al teatro a pedido del público después de una primera temporada exitosa con salas llenas y entradas agotadas desde su primera función. Respetable público, el Circo Internacional de los Hermanos Santa Cruz les da la más cordial de las bienvenidas. Mira, huevoncito, quiero saber cada detalle de ese puto negocio. Soy mago. Si eres mago, entonces desaparece. Deja de inventar fantasía. No es fantasía. Es magia. Y en el centenario del Nobel mexicano Octavio Paz les ofrecemos un recorrido literario por su juventud. Andaremos las calles y rincones que él anduvo de pequeño y de joven y que acaso le hayan servido de inspiración. El recorrido consiste en iniciar justo aquí en la Plaza Gómez Farías, donde está aquí a nuestras espaldas la casa de don Ireneo Paz, el abuelo de Octavio, que es el lugar donde pasó pues desde muy pequeñito Octavio Paz su vida. Solo se fue por un añito a Estados Unidos y regresó aquí a casa de don Ireneo, y aquí creció, aquí se alimentó de la biblioteca de don Ireneo y aquí se abrió a las letras, donde conoció a los franceses, a los ingleses, a los rusos, a los clásicos españoles. El propósito de recorrer las calles y redescubrir los lugares que durante su infancia y juventud fueron fuente de inspiración para el poeta Octavio Paz era acercar al público asistente a las atmósferas primigenias del Nobel de Literatura. En la calle de Goya está la escuela secundaria número 10, que era en aquel entonces la escuela primaria para varones. En esa escuela primaria para varones era importante para Octavio porque él se hizo amigo, él no iba en esa escuela, pero él se hizo amigo de los chiquitos de esa escuela para entrar a jugar básquetbol ahí. A él le gustaba mucho jugar básquetbol y decía que tenían muy buenas canchas. Acompañada de las obras completas de Octavio Paz, un ejemplar lleno de apuntes con claras huellas de incontables revisiones, Roxana buscaba otra referencia que, aunque huidiza, por fin se dejó encontrar. Era el inicio de Vuelta, en donde Paz se refiere directamente a las atmósferas que lo acompañaron en Mixcoac. Voces al doblar la esquina, voces entre los dedos del sol, sombra y luz casi líquidas. Silba el carpintero, silba el nevero, silban 3 fresnos en la plazuela. Crece, se eleva el invisible follaje de los sonidos. Tiempo tendido a secar en las azoteas. Estoy en Mixcoac. Esta fue la tercera ocasión en la que Roxana se convirtió en una suerte de guía espiritual de todo aquel interesado en rememorar los primeros pasos por el camino de las letras de Octavio Paz. Como era de esperarse, en el centenario de su nacimiento, los caminantes fueron muchos más. Ahora les dejamos con Ecuador, que está en América y en Internet. Ya lo saben, informamos para comprender, contamos para existir. Adiós.